Buenos días, soy Rubén, bienvenido a la finca de Elche. En el vídeo anterior vimos el problema que tuvimos con el hongo de la roya. Aplicamos un fungicida llamado Mícono y, como os dije, tras la recomendación de la cooperativa ilicitana de hacer una segunda dosis en un plazo aproximado de 9 días, voy hoy a ello. Os voy a mostrar cómo está el hongo, que por cierto, bueno, al principio parece que se contuvo un poco, pero están las 6 higueras a tope. Os voy a enseñar también alguna hoja que he podido recoger que ya estaba en el suelo. Y bueno, vamos a ver, con esta segunda aplicación y dejando un margen de un par de semanas, a ver cuál es el resultado. También, sobre todo, los nuevos brotes que vayan saliendo de cada una de ellas, si nacen sanos y si conseguimos contener este hongo tan malo que bueno, ya veréis el bajón que os da cuando veis vuestras plantas así. Pero bueno, como ya os dije en el primer vídeo, problema-solución y vamos a ello. Aquí tengo las muestras que he podido recoger. A ver si se ve bien. Es increíble, ¿eh? Es increíble porque es que están plagadas. Este es un ejemplo. Al final vais a las 6 higueras y están todas así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que hicimos en el vídeo anterior, 1 litro de agua. Tenemos el dispensador lleno. Luego 2,5 mililitros del producto, que sería este de aquí, ¿vale? El fungicida sistémico anti-mildew, que, como comenté, era de aplicación y servía para el hongo de la roya. Así que vamos a ello. Aquí tenemos un plano de la higuera San Antonio, que voy a pasarle a aplicar todo el fungicida. Le vamos dando bastante bien por todo, que se rocíe bien, ¿vale? Y que no se quede ninguna parte de la planta sin el producto. Vamos a por la toro sentado. Vamos con ella. Luego haré un plano de otras pequeñas, que se aprecia un poco mejor el hongo. Esta tiene algunos puntitos por alguna hoja, no es una cosa exagerada, así que lo enseñaré un poco mejor en la siguiente. Aquí tenemos nuestra higuera colar, que esta tampoco es de las que más hongo tienen. Las 3 siguientes veréis la diferencia. Se nota muchísimo más. De todas formas, le vamos a rociar bien, de modo preventivo, y pasamos a la dotato. Y aquí lo vais a ver mucho mejor. La higuera dotato, que, como veis, ha perdido bastante hoja, y las que tiene podéis ver cómo están. Es increíble, ¿eh? La cantidad de hongo. La esperanza que tenemos es en los nuevos brotes. Si os fijáis aquí, si puedo poner un mejor plano, tiene sus brotes verdes, aquí también, y ese es el fin de la aplicación de este producto. A ver si en un par de semanas ya los nuevos salen sin hongo. Aplicamos, rociamos al máximo, igual que las anteriores, y veremos resultados. Pasamos a la higuera Panaché, que también es una de las 5 pequeñas, pero como tiene las hojas bastante más grandes, se va a apreciar muy bien la cantidad exagerada de hongo que tiene. Así que aplicamos el producto como las anteriores y a ver qué pasa. Ahora vamos a la última. Y aquí tenemos nuestra última higuera, la higuera Verdal,
que como podéis ver, en cuestión de días, es que la ha hecho polvo, ¿eh? La higuera sigue viva, pero es una cosa exagerada lo que le ha atacado el hongo. Aplicamos el fungicida y veremos qué pasa. Hemos terminado el trabajo. Vamos a esperar un par de semanas más o menos a ver los nuevos brotes verdes, cómo salen. Esperemos que salgan ya sin hongo, por fin. Acordaros que esta es la segunda dosis que se aplica. Hice un primer vídeo con la primera aplicación, que os lo dejo en la descripción. Y me podéis contar en comentarios si también habéis tenido roya en vuestras higueras y qué habéis hecho. Si queréis seguir el proceso y ver el resultado final, también os podéis suscribir a mi canal, La Finca de Elche, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.